7 de la mañana, 33 minutos. Continuamos con nuestras entrevistas en la sala en Noticias 7 y recibimos ahora al flamante ministro de Salud, Juan Bernardo Sánchez, doctor Juan Bernardo Sánchez, para hablar sobre la situación de la vacunación en nuestro país, una jornada especial que será este 1 de junio y otros temas también. Señor ministro, bienvenido, gracias por acompañarnos en Noticias 7. Y bueno, lo primero es quisiera que ustedes nos transparenten las cifras de las enfermedades que hemos tenido en nuestro país en las últimas fechas, como es tosferina, fiebre amarilla también, entre otras. Buenos días. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Por comentarles un poco en general, la problemática que estamos teniendo al día de hoy no es un problema exclusivamente del Ecuador, es un problema regional y en algunas enfermedades a nivel mundial inclusive. Y esto viene dado por la disminución de los porcentajes de coberturas y de inmunizaciones a nivel mundial. Tenemos varios efectos acumulados a nivel de los últimos años, desde el año 2017 para acá, ya con disminuciones importantes de los índices de vacunación. Adelantándome un poco, fundamental en este proceso, en este punto, acudir a la vacunación, hacer que en cada una de las edades correspondientes, los padres, adolescentes, adultos, de acuerdo al esquema que tenemos, accedan a nuestros programas de vacunación e inmunizaciones. Un breve contexto para nuestros amigos televidentes y radioescuchas. El actual ministro fue viceministro de Gobernabilidad, de Gobernanza, mejor dicho, desde marzo, es decir, ha estado muy de cerca con todos los procesos que se llevan a cabo. Se están vacunando, inmunizando a niños de hasta 7, 11 años contra la tosferina. Quisiéramos conocer, primero, cómo avanza esta vacunación, retomando la pregunta de María Mercedes, pero también, quizás antes, ¿cómo estamos con los datos de tosferina en el país, los contagios de esta enfermedad? De acuerdo. Tosferina es una enfermedad vieja ya, no es nueva, por eso es que tenemos vacunación regular. Está la tosferina dentro del esquema regular de vacunación desde hace muchos años. ¿Cuál es el inconveniente? Que continuaron durante muchos años bajando estos niveles de inmunizaciones, llegamos a niveles tan críticos como el 65% de cobertura de inmunizaciones, por la falta de la voluntad para vacunación. ¿Sí? No es una falta de abastecimiento, no es una ruptura de la cadena, es una falta de voluntad hacia la vacunación. Esto hace que estas enfermedades reemerjan nuevamente. Al día de hoy en el Ecuador tenemos una alerta a nivel nacional, focalizado en algunas provincias más que en otras, un total de 1.360 casos contados a la semana de hoy, algunos casos sospechosos que están en análisis todavía. Sin embargo, estamos dentro de las estadísticas esperables a nivel regional y a nivel mundial. Hemos hecho algunas estrategias para esto y esto es un llamado a la comunidad, a la población, para recordar lo que ya aprendimos con la pandemia, aprender nuevamente a cuidarnos de manera comunitaria. Esta es una enfermedad respiratoria. La higiene respiratoria, lavado de manos, la consulta médica temprana, el no automedicarse y la inmunización como eje principal son temas críticos. De ese 60 y algo que se cayó en la inmunización que usted mencionó, a la fecha de hoy, ¿en qué porcentaje se encuentra nuestro país? Este bache que tuvimos fue crítico en los años entre el 2020 y 2022, llegando, como le digo, ¿no? Exacto, hasta 60, en algunas zonas 55, 53%. Durante los años 2023 y 2024 subimos nuevamente eso, en algunos espacios llegamos al 90, 95% de cobertura, pero claro, dentro del esquema de regular. Hay que entender que las personas que no se vacunaron años anteriores rompieron su esquema de vacunación regular. Pero hablando de la tosferina, hay algunos municipios que pareciera se están preocupando de más. Quisiéramos que usted nos diga si la situación da para eso o quizás se está exagerando, es decir, hay casos que sí han incrementado, pero usted nos ha explicado que es una enfermedad que lleva muchos años y que con la vacunación se puede empezar a evitar. Se puede, efectivamente, la vacunación es el punto, la piedra fundamental para controlar la enfermedad. Hay el caso específico en Chimborazo, donde tuvimos efectivamente un brote. Naranja, ¿no? ¿Sí? A ver, no podemos hablar de exagerar, ¿sí? Siempre hay que hablar de un control y de prevención de riesgo, de la gestión de los riesgos que se tiene. En el caso de Chimborazo, el aumento de casos se debe a un brote específico en una unidad educativa. Nuevamente, vamos a la base de cuidado. Cuando
yo veo a mis hijos que tienen síntomas respiratorios, que están con alguna molestia, lo correcto es aislarlos, llevarlos a consulta médica temprana, no automedicarlos y evitar que vayan a la escuela o utilizar las medidas de protección respiratoria. Tuvimos algunas fallas en este proceso, hubo contagio, exposición del resto de alumnos, pero es un brote focalizado en una unidad educativa. Okay. Además de los pocos casos que circulan en la comunidad de Tosferina. ¿Tiene el porcentaje de inmunización de la provincia de Chimborazo para conocer realmente cuántos faltan niños por inmunizarse también y poder entender un poco estos brotes? La inmunización se la mide a través del tiempo, se la mide de manera anual. Entonces, los porcentajes, por poner un ejemplo, del 100%, 95% se logran acumuladamente a fin de año. Al día de hoy tenemos ya porcentajes de inmunización acelerada que superan el 40%. Tenemos más de 300.000 dosis administradas a nivel nacional de tosferina. Continúan las campañas de vacunación, tanto para el esquema regular como para cierre de esquemas tardíos. Y eso es importante. Hemos acortado las fechas de inmunización para los menores de 1 año, que son la población más vulnerable en esto. El esquema regular está a los 2, 4 y 6 meses. Técnicamente hemos podido acortar esto para empezar en las 6 semanas. 6 semanas, 10 semanas, 14 semanas, para que nuestros niños más pequeños estén protegidos desde el inicio de su vida. ¿Y tienen ustedes cifras de la vacunación, me cambio de enfermedad, de la fiebre amarilla? ¿Por qué? Recordemos que a inicios de este mes usted mismo estaba liderando esta campaña de que todo extranjero que viniera al país, proveniente de 4 naciones, tenía que estar vacunado, pero además exhortaba a la población que si vamos a viajar a la Amazonía, estemos vacunados contra la fiebre amarilla. Y le doy un dato: según el Ministerio de Turismo, la provincia de Morona, Santiago, fue una de las más visitadas en este último feriado. La duda es cuántas de esas personas están o no vacunadas. Entonces, le repito la pregunta: en el país, ¿cuántas personas están vacunadas contra fiebre amarilla? ¿Se sabe eso? Sí, tenemos datos al respecto. Hay un dato importante histórico. En el año 2000 se incorpora dentro del esquema regular ya como obligatorio, como habitual, la vacunación de fiebre amarilla en toda la región amazónica. En el 2009 se actualiza eso e ingresa dentro del esquema regular para todo el país. Entonces, los niños nacidos desde el 2009 para acá, a nivel nacional, todos que han accedido tienen en su esquema regular vacunación para fiebre amarilla. Por eso es importante estas medidas que habíamos recomendado. Las personas que nacen del 2009 hacia atrás, tenemos todavía brechas de personas que no accedieron voluntariamente a la vacunación. Es por eso la recomendación que si voy a viajar a la zona de la Amazonía, preventivamente utilice o me coloque la vacunación de fiebre amarilla. Y aquí hay una inquietud también. La vacuna contra la fiebre amarilla es una sola vez en la vida. Es una sola vez. Si las personas no lo recuerdan y no está registrado, ¿pueden volverse a vacunar sin ningún tipo de contraindicación? Sí, pueden volver a hacerlo. Eso es justamente de las actividades, de las propuestas que hemos planteado. En fiebre amarilla tenemos, nuevamente, es una alerta regional, es una alerta a nivel de Sudamérica, no es exclusivamente el Ecuador. En el Ecuador tenemos 2 focos específicamente focalizados en Zamora Chinchipe y en Sucumbíos. Son 2 focos controlados, no hay una expansión, no hay una transmisión urbana. ¿Cuántos casos hay de fiebre amarilla? Al día de hoy tenemos 8 casos de fiebre amarilla. ¿Y fallecidos? Fallecidos 6. Han fallecido 6 casos. Todos estos. ¿6 de los 8? ¿O son? 6 de los 8. Ok. ¿Sí? En total 8 casos de fiebre amarilla, no tenemos más. Son focalizados 6 casos en la zona sur, 2 casos en zona norte. La letalidad es muy alta entonces. La letalidad de la fiebre amarilla en general es alta. Regularmente la literatura establece del 30 al 60%. Hay algunas personas de las que hemos detectado que tienen comorbilidades, que tenían otras enfermedades que agravaron su condición para tener este desenlace fatal en ellos. Pero como les decía, la fiebre amarilla al día de hoy no está en transmisión urbana, que es una de las cosas que hay que cuidar. Hay que evitar a toda costa que se transmita en las ciudades o en los centros poblados. Estos pacientes han tenido su ciclo de contagio dentro del ciclo selvático, por actividades laborales o distintas actividades que realizan día a día. Señor ministro, la Jornada Nacional de Vacunación, que será este 1 de junio,
¿Cómo se la va a llevar adelante? A nivel nacional. ¿Qué edades y dónde van a estar ubicados también? Va a haber un despliegue nacional. Este despliegue está en múltiples puntos: centros comerciales, plazas, parques, centros educativos, en los mismos establecimientos de salud. Es un despliegue a nivel nacional y el objetivo de esto es que toda la población pueda acceder a los esquemas regulares, a igualarse en esos esquemas regulares, a llevar a nuestros niños, niñas, adolescentes a acceder a estos esquemas, inclusive las personas adultas que puedan acceder a, ejemplo, lo que conversábamos, fiebre amarilla. Fiebre amarilla puede vacunar, regularmente se vacuna hasta 1 año, en el esquema tardío se vacuna de 2 a 59 años. Entonces, es invitarles a la población, este es un cuidado colectivo. No podemos hacer salud si no es en conjunto, de la mano con la población, y este es un cuidado de todos. Nuevamente, las medidas generales que ya las aprendimos en la pandemia. Sí. Cuidado respiratorio, higiene respiratoria, uso de mascarilla, ventilación adecuada de espacios, consulta médica temprana, lavado de manos, no automedicación y la vacunación en todo el esquema regular establecido. Ok, cambiemos de tema, dejemos la vacunación ya de un lado. Usted fue nombrado ministro esta semana. Usted tuvo su primera reunión con el presidente Noboa esta misma semana. Quisiéramos que nos cuente qué le dijo el presidente y, sobre todo, qué perspectivas tiene el presidente de la República respecto a las políticas de salud para estos 4 años. ¿Cuál es la hoja de ruta que va a tener el Ministerio de Salud? Existe una hoja de ruta planteada, existen proyectos ya establecidos. La transición esta con el exministro Lama fue una transición muy tranquila, organizada, éramos parte del mismo equipo. Claro. Y existe un plan de gobierno muy bien establecido, muy claramente establecido. Tema fundamental: estructuración o sostenimiento del sistema, evaluación, optimización del sistema, lucha frontal contra la corrupción que tenemos en nuestros esquemas a nivel nacional, no solo el Ministerio de Salud, muchas de las instituciones. Una actitud frontal hacia este proceso. Pero sobre todo, fortalecer aquellos espacios críticos para nuestra población. Acceso oportuno a los servicios de salud, acceso adecuado a medicinas, a dispositivos médicos, a las tecnologías que permiten que esa población tenga una mejor salud. Optimización del Estado, optimización de todos los procesos internos, gestión, procesos de organización, procesos de compra, ruptura de todas estas cadenas de ineficiencia, corrupción. Y el abastecimiento de medicinas también. El abastecimiento, como mencionábamos, abastecimiento de medicinas y dispositivos. Sostener ese abastecimiento. Y esto es importante mencionarlo. El abastecimiento es un proceso dinámico. Al momento tenemos abastecimiento en medicinas y en dispositivos que superan el 80%. Cada vez hay cambios en esto y son variables, fluctuantes. Mientras yo doy prestaciones, voy consumiendo las cosas y estos abastecimientos pueden ir variando. El objetivo es tener un esquema suficientemente robusto, suficientemente técnico y ágil que permita mantener estos abastecimientos, perfecto, que permita sostener. Que no baje de este 80% como mínimo. Así es. Ministro, muchísimas gracias por acompañarnos. A ustedes muchísimas gracias y estamos prestos para cualquier nota. Y le tocará ir a territorio porque el presidente dijo a todos los ministros. Así es. La salud se hace desde territorio, sin duda. Palabras del ministro de Salud, del nuevo ministro de Salud, Juan Bernardo Sánchez. Con esto vamos a dar